noches. Hoy en Alerta AS, en nuestra sección Desaparecidos, estará con nosotros María Isabel Cruz. Ella es fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, una organización mexicana que nace justamente a raíz de la desaparición de su hijo y que hoy en día ayuda a cientos de familias en la búsqueda de sus seres queridos. Pero vamos a partir este programa con, lo digo con todas sus letras, terrible y polémica filtración del informe de autopsia del menor de 3 años, Tomás Bravo. ¿Cómo responde el servicio médico legal a todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Ya está con nosotros Carlos Gutiérrez, perito forense, y que por supuesto desde ya, querido amigo y compañero, le decimos que usted, siendo parte de esta investigación, nuestras preguntas van a ir enfocadas a tratar de entender cómo algo así puede haber ocurrido, y sin embargo no intentamos entorpecer la investigación que ustedes están llevando a cabo. Todo tiene que ver con que a partir de la semana pasada, ¿cierto?, donde se iba a entregar el día jueves los resultados de la autopsia del servicio médico legal para entender qué había ocurrido con este pequeño, y cuando sin embargo, ¡pum!, salta inmediatamente una noticia que es replicada hasta el infinito respecto a datos que son tremendamente delicados y que terminaron no solamente angustiando, terminar de romper a una familia que ya no aguanta más con este dolor. Vamos de inmediato, señor director, al siguiente titular que nos llega de Radio Cooperativa, que dice así: filtración de posible causa de muerte remece el caso de Tomás Bravo. Aquí es cuando uno quiere entender cuáles son los límites de informar, y de cierta manera aquí yo me hago la pregunta, Carlos, es que cuando esto sale, se filtra el servicio médico legal, ¿qué lo hacen? ¿Quién gana con esto? O sea, ¿cuál es la intención, el trasfondo de contarle a la prensa algo semejante? ¿Dónde queda el criterio y la ética para los familiares dolidos que no han podido ver a este pequeño, y que más encima lo primero que sale a la voz pública es esta información tan terrible, querido amigo? Sí, es una situación lamentable, éticamente reprochable, y de hecho para el funcionario que filtra esta información es ilegal. Él está cometiendo un delito. Y por eso la Fiscalía ya abrió una causa en contra de la persona que filtra esta información, que va a ser encontrada y va a ser sancionada por el Servicio Médico Legal, que ya anunció un sumario. Pero nosotros, como parte querellante, nos vamos a preocupar personalmente que esa persona sea sancionada judicialmente y que pague, porque lo que hizo no tiene ningún nombre. Lo que hizo es totalmente antiético y reprochable por todo el mundo. Esto lamentablemente es una situación que se viene dando en el Servicio Médico Legal y en otras instituciones públicas hace bastante tiempo. Y si sumamos a ello que el miércoles, justo un día antes que esta filtración saliera, la fiscal había tenido una reunión junto a los padres de Tomás y los abogados que los representan, comprometiéndose, y así como lo ha hecho de muy buena forma hasta el día de hoy, trabajando con excelencia la fiscal regional, al día siguiente recibe esta bofetada por parte de una institución pública. Entonces, evidentemente, deja a todos en muy mal pie, a la familia la destrozó nuevamente, y esa persona va a pagar, acuérdense de estas palabras, tiene que pagar y va a pagar por indecente, así de simple. Eso no puede ser. Destrozó nuevamente a una mujer que ya había perdido a su hijo, un padre que ya había perdido a su hijo. Esta persona no gana nada con eso. Al contrario, se va a ganar muchas cosas. Se va a ganar el odio de Chile, se va a ganar que lo sancionen y que lo expulsen. Nosotros esperamos que lo expulsen del Servicio Médico Legal y que nunca más pueda trabajar en un servicio público, y además que sea sancionado penalmente como corresponde, para que aprenda y para que todo el resto también aprenda a no filtrar los funcionarios públicos información. Respecto al tema de la filtración, me gustaría detenerme acá un poco. Está bien, me parece que la opinión de Carlos y lo que se ha dicho compete totalmente. Sin embargo, yo me quiero detener en otras cosas, porque yo veo otra cosa en la filtración que es completamente distinta. A ver, esto pareciera ser un golpe periodístico, pero finalmente no lo es. Estábamos todos esperando el resultado de la autopsia, que tiene que entregarlo el Servicio Médico Legal a través de un comunicado oficial. Cuando hay una filtración de este tipo, pues pongámonos en el caso que pasaran varios días donde no se sabe lo que dice a nivel de prensa el Servicio Médico Legal, y después de unos días
un periodista ávido que investigó, consigue el documento y lo filtra. Ahí hay un golpe periodístico. Lo que yo veo acá es otra cosa. Yo acá veo casi una orden. Ningún medio, ni siquiera por un tema ético, haría una cosa así. ¿Quién es el enemigo o los enemigos que funcionan dentro del sistema del servicio médico legal? ¿Quiénes son estas personas? Porque acá lo dice, no es primera vez que pasa. Cáchate, no es primera vez que pasa. Dice, ¿quiénes son estas personas? ¿Para quién están jugando? ¿O los intereses de quién defienden? Hay una cosa que tengo clarísima. Cuando en las policías, en la justicia o en el servicio que sea cualquier institución, hay filtraciones, es porque esas filtraciones se están usando con otro fin. Qué buen punto. Fíjate que cualquier culpable. Fíjate que al día siguiente todos están hablando de la filtración. ¿Por qué? No debería ser tema, sin embargo sigue siéndolo. Entonces acá hay gato encerrado. Y cuando uno ve filtraciones de este tipo en la prensa, o al menos desde mi ojo periodístico, que tampoco a lo mejor es el más ávido, me parece que hay gato encerrado y me parece que hay otro tipo de intereses. Incluso escuchar a mamá de Tomás diciendo algo similar. Entonces, ojo, no caigamos en el juego de algo que parece un golpe periodístico al no serlo. Golpe periodístico sería pasado el tiempo y confirmando aquella investigación. Sin embargo, esto pareciera ser, oye, esto hay que filtrarlo, hay que publicarlo ahora, sin importar el daño que se haga, sabiendo las consecuencias que iba a traer. No sé qué opinas tú, Carlos, pero a mí me parece que enemigos dentro del sistema público es lo peor que podríamos tener para obtener justicia, ¿no? Ese es un punto importante porque es lo que está todo Chile discutiendo y que está peleando en este minuto, que ya no confía en los servicios públicos, lamentablemente, y los servicios públicos, ¿quiénes los componen? Gente común y corriente igual que nosotros. Entonces, esa persona que filtra, el director del Servicio Médico Legal, el director nacional del Servicio Médico Legal, que está acá en Santiago viendo las políticas a nivel nacional, a él le repercute este mal manejo de este personaje que filtra esa información. Entonces es dañar una institución completa por culpa de alguien que no tiene absolutamente nada ética y que no sé qué ganó, a lo mejor se ganó 5 luquitas, 10 luquitas, no tengo idea. Pero el problema ¿cuál es? Es que esto lo venimos viendo de forma sistemática. Pasó con el caso de Fernanda Maciel. Recuerden que llegaron todos los carabineros y la fiscal y todo el mundo, y la mamá, porque fue a comprar pan, se dio cuenta, y después salió en un portal de noticias que había sido encontrado un cuerpo en la bodega y nadie se dignó en notificar a la madre de la víctima, pero sí llamaron de inmediato a los medios de comunicación para informarle. Entonces esas cosas son totalmente inhumanas y completamente... Una persona que piensa así, que no tiene ética, que es totalmente inhumano, no debería estar en el servicio público. Si es así de simple, el servicio público es para servirnos a todos nosotros como chilenos, es para servir a la comunidad. Pero estas estupideces que hacen no corresponden. No, y acá surge al tiro de inmediato la pregunta, ¿para qué lo filtran? ¿Con qué fin? ¿Qué quieren lograr filtrando una información como esta? Ustedes se dieron cuenta, vieron las imágenes, perdón, todavía estoy un poco afectada. Estefanía, la madre de Tomás, ella dijo, nosotros no teníamos idea de este informe, ni siquiera la fiscal regional Cartagena tenía este informe en su poder. Nosotros nos enteramos como se enteró todo Chile. Y ella, Estefanía, estaba tremendamente afectada, así como también toda su familia, la familia materna, familia paterna. O sea, esto generó un daño tremendo al interior de esa familia que lleva sufriendo ya 2 meses. Entonces, esta falta de ética es vergonzosa, porque al final están jugando con el dolor de una familia completa y de mucha gente que también se sintió y está siendo afectada por el caso de Tomás, porque se ven quizás reflejados, porque a lo mejor vivieron algo similar, porque también tienen miedo de que les llegue a pasar algo así con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Entonces es súper delicado. Ahora, hay otro tema, Carlos, y acá te quiero hacer la siguiente pregunta, porque se suponía que había un informe que había hecho, ¿cierto?, Aarón Jara, que es el suboficial de la OCAR, que es el entomólogo, que es el único policía entomólogo que existe en Chile, pero finalmente la fiscal Cartagena le pide a una universidad hacer un segundo informe entomológico, me imagino para poder comparar, para poder confirmar, porque el informe que le entrega la OCAR parece que no la dejó del todo contenta. Finalmente, el Servicio Médico Legal estimó que tenía suficientes antecedentes y no esperó el informe de las pericias encargadas a esta universidad
para poder generar este informe de autopsia. Entonces, yo acá te quiero preguntar también esto. ¿El servicio médico legal tiene esta facultad como de autonomía de decir, ¿sabes qué? No me da lo mismo lo que pide el fiscal porque yo ya tengo los suficientes antecedentes con la información que recabamos, con las evidencias que recogimos y analizamos y no necesitamos informe externo? O sea, yo me mando solo con el servicio médico legal, yo hago el informe de autopsia y ya está, y me da lo mismo. La última palabra. Claro, yo tengo la última palabra y da lo mismo lo que opina Fiscalía. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cómo es esa comunicación y cómo es ese trabajo en equipo? ¿Quién tiene más poder que el otro? ¿Es correcto lo que hizo el Servicio Médico Legal al no esperar este informe de la universidad? El que guía y el que lidera la investigación es el Ministerio Público. Ese es el ente que lidera toda la investigación. Ellos mandan al Servicio Médico Legal, ellos ordenan instrucciones, les dan instrucciones al médico legal, dan instrucciones a las policías, a los laboratorios, etcétera. En el caso puntual del peritaje del suboficial Jara, el famoso peritaje entomológico y que se vendió en las medios de comunicación que iba a ser la gran panacea y todo eso, lamentablemente la fiscal lo desestimó por falta de asidero científico o por las conclusiones. Y ella misma lo menciona así en una conferencia de prensa. Dice que las conclusiones no son científicamente apropiadas y que carece de metodología científica. Entonces es preocupante porque en ese sentido, ese tipo de peritaje, y por eso la fiscal solicita a entomólogos de verdad, y así ella también lo menciona, entomólogos universitarios, a que realicen este peritaje y que puedan tener alguna, y que le puedan concluir algo, básicamente, eso es. Entonces yo no voy a entregar mayor información obviamente del peritaje porque sí, obviamente ya tuve acceso, lo leí y concuerdo 100% con lo que dice la fiscal, pero sí es necesario tener una segunda opinión de un experto forense, de entomología, forense, experto o capacitado para dar conclusiones de esa naturaleza. No olvidemos que el suboficial Jara, y lo hemos dicho muchas veces y lo han dicho muchos medios de comunicación, él se ha especializado en esa área, pero él no ha estudiado eso en una universidad como una carrera universitaria. Entonces, lo que está pidiendo la fiscal es que un entomólogo de carrera universitaria, con título profesional, un máster o un doctor en entomología o biología, pueda realizar este peritaje y entregar las conclusiones científicas que ella espera. Independiente de eso, lo que concluye el Servicio Médico Legal es otra arista y es otro proceso y otra información que se obtiene. Entonces, eso se puede sumar con lo otro y después la fiscal puede pedir perfectamente una interpretación nuevamente al Servicio Médico Legal como una segunda opinión en base a estos nuevos antecedentes. Eso se hace, pero para que lo entendamos en palabras súper simples, imagínense un rompecabezas con 100 piezas y este protocolo de autopsia nos entregó 15 piezas solamente. El ir a la escena del crimen o al lugar del hallazgo nos entrega 5 piezas más. Después ir al lugar de desaparición nos entrega 5 piezas más. Entonces ahí vamos teniendo 20, 25 piezas de 100. Nos damos cuenta que el peritaje entomológico no nos entregó ninguna pieza. Tengo que pedir otro peritaje. Entonces todavía no tenemos el panorama completo, no tenemos ni siquiera la mitad de las piezas que necesarias para poder saber cuál es la imagen real que tiene este rompecabezas. Entonces eso es a grandes rasgos y en palabras súper simples para poder entender. Son piezas que se van agregando solamente y si la fiscal necesita más piezas, va a pedir más piezas a otra institución. Para poder armar finalmente este puzzle, este rompecabezas. Estás viendo de Nazi Somos en esta ya madrugada del día miércoles, Alerta AS. Estamos hablando de todos los detalles, de los últimos antecedentes con respecto al caso del pequeño Tomás Bravo y esta lamentable, asquerosa filtración de parte del Servicio Médico Legal. Servicio Médico Legal que también se pronunció con respecto a todo esto que está pasando de la filtración del jueves pasado. Lo rechazaron de plano esta filtración, anunciaron de hecho una investigación interna y quiero que pasemos a revisar la siguiente gráfica de lo que emitió el SML en un comunicado justamente. Dice, el Servicio Médico Legal lamenta la situación generada por publicaciones de medios de comunicación
con posibles resultados de los peritajes realizados, por los efectos negativos que esto pudiese tener tanto en la investigación, así como también en sus familiares. Esto es parte de un comunicado que emitió el Servicio Médico Legal, de alguna forma como buena institución pública, hablando mucho y diciendo poco. Eso es parte un poco de lo que uno podría determinar en esta situación. Me pasa, Carlos, que efectivamente va a haber una investigación interna, va a haber una investigación desde la Fiscalía. El daño ya está hecho. El daño ya es tremendo, ya el dolor emocional de lo que nos hacemos cargo siempre en este programa para toda la familia del pequeño Tomás es tremenda. Para esa mamá, veía el fin de semana que hicieron una manifestación justamente frente a la Fiscalía, donde la mamá del pequeño Tomás lo que más repetía es: no les creo nada. No creo absolutamente nada. No creo el informe del Servicio Médico Legal, supuesto informe filtrado. No creo en lo que decía el fiscal José Ortiz en primera instancia. Hoy día la mamá, por lo menos mediáticamente, le ha dicho a todo el mundo: no les creo en su justicia. Y probablemente el resultado que a mí me entreguen desde la Fiscalía no va a ser un resultado que a mí como mamá me va a satisfacer, que yo voy a creer, siempre voy a tener dudas. Hablaba la abuela materna del pequeño Tomás, que decía en Canal 3, en Bienvenidos, lo dijo: nosotros tenemos ciertos nombres que pensamos, ciertos sospechosos, nosotros tenemos claro que nuestro pequeño Tomás no puede haber estado solo todo ese tiempo. Te quiero preguntar, y dentro de la cercanía que tú tienes con la familia, con la mamá del pequeño Tomás, esa cercanía que te da la investigación, si nos puedes contar un poco de ese lado emocional, de esa sensación de que no existe justicia y que no va a existir justicia que está experimentando hoy día la familia, que me parece que es un tema súper interesante para todos, además los que están atravesando lamentablemente desaparición de seres amados. Sí, eso que estás mencionando tú es fundamental, porque ella no es la única persona en el país que cree esto. Lo estamos viendo todos los martes con los desaparecidos y los familiares que hemos entrevistado que no creen en la justicia. Y lo escuchamos de boca de la propia fiscal regional. Ella tampoco confió en un informe de entomología que evacuó el Lavocar. Y no olvidemos que el Lavocar fue una de las instituciones que participó en las búsquedas de Fernanda Maciel y excavó y buscó 6 veces en la bodega y tampoco la encontró, siendo que siempre estuvo ahí. Bueno. Entonces, es las instituciones que tienen que apoyar, porque mucho se critica al Ministerio Público, pero las instituciones, en este caso el Lavocar de Carabineros, que tiene que apoyar el servicio a la Fiscalía, tampoco está haciendo nada. El coronel que está a cargo del Lavocar, ¿quién es? ¿Qué ha estudiado? ¿De dónde salió? ¿Qué ha hecho en más de un año? ¿Cómo ha avanzado el laboratorio? ¿O está ahí sentado igual que todos los otros jefes que han pasado antes, que tampoco han hecho nada y al contrario han seguido destrozando la institución de Carabineros, entregando este pésimo servicio? Porque al final las víctimas, que son pobres y que no pueden contratar servicios privados, tienen que quedarse con lo que hay, el servicio público, que en este caso es Lavocar, y no hay nada, y las respuestas siguen siendo las mismas y no entregan ninguna información, y sabemos de evidencia falsa, y para qué seguir, vamos a seguir hablando de esos detalles. Entonces, eso es lo que está pasando en el país, y estas señoras no quieren entender eso, no quieren avanzar. Si todos sabemos que las cosas se pueden hacer con una buena planificación, pero vuelvo a insistir, ¿qué está haciendo el jefe del Lavocar para evitar que estas cosas pasen? Nuevamente el Lavocar queda en completo ridículo con este informe de entomología, y que la Fiscalía no estimó y que llamó a una institución académica como una universidad, como corresponde, como se hace en otros países desarrollados del mundo, para que lo apoye. ¿Cuántos casos más ha hecho este señor y cuántos casos no han sido cuestionados? A lo mejor hay inocentes presos, a lo mejor hay inocentes condenados, no lo sabemos. Yo creo que sería bueno empezar a investigar para atrás qué más ha hecho esta persona, porque si una fiscal por fin abrió los ojos y se dio cuenta, una fiscal regional, es muy, muy delicado. Entonces, así está la mamá de Tomás, en esas condiciones, igual que muchas víctimas en Chile, que lamentablemente las instituciones públicas no creen. Sí, obviamente en la fiscal regional, que le ha dado su palabra y le ha abierto las puertas de su oficina como corresponde, lo ha hecho muy bien y ya ha hecho un acercamiento, y esto es lo que deberíamos ver siempre. Este es el estándar mínimo, y qué bueno que esté cambiando para bien, y qué bueno que la fiscal regional haya hecho esto, y de verdad yo la felicito, y que a nosotros nos permita trabajar tranquilos y que podamos trabajar en conjunto con las policías y con otras instituciones. Aquí lo importante es llegar a una verdad, sea o no sea el imputado que hay.
Sí, por supuesto. Este es el caso totalmente opuesto a lo que vivimos con el caso de Fernanda Maciel. La fiscal nos ha apoyado en absolutamente todo lo que nosotros hemos querido, la familia que ha requerido, tanto nosotros como el querellante por parte del padre. Lo vimos públicamente, ya ha exigido nuevos informes a otras instituciones porque los de las instituciones públicas, específicamente el de Carabineros, no le complace. Una filtración ya tomó las acciones legales en contra de la persona que filtra. Entonces, así debería funcionar, y yo quiero hacer un público reconocimiento nuevamente a la fiscal porque están haciéndose las cosas bien. Vemos una pequeña luz de esperanza al final de este túnel para todos los casos judiciales de este país. ¿Se pueden hacer las cosas bien? Sí, se puede, pero hay que trabajar y hay que estar abiertos, por supuesto, a trabajar. Bueno, con respecto a eso, solo recalcar unas palabras, abro comillas, de Estefanía, la madre de Tomás, que dice: no puedo creer lo que se dice del niño que deambuló solo por 5 días y luego falleció. Eso es una burla más para nosotros. Ya vamos a ver ese tema, porque a mí me parece que aquí se plantea algo muy interesante. Según el Servicio Médico Legal, murió de hambre y frío, lo que expulsa cualquier intervención de tercero. La Fiscalía también ha dicho que hay sospechosos de los cuales no sabemos. Yo sé que hay cosas que tú sabes que no nos puedes contar para no entorpecer la investigación, pero queremos avanzar un poco en el caso de Tomás Bravo, y que tiene que ver con la entrega del cuerpo de este niño para sus familiares, para que tenga el adecuado velorio y poder reencontrarse con sus seres queridos, que lo único que han podido hacer es llorarlo en medio de estas filtraciones absurdas, indignas y claramente inhumanas. Convoco a Bio Bio Chile. Tenemos titular, señor director. Lo que dice ahí claramente es lo siguiente: evitar aglomeraciones y respetar a la familia. Coordinan medidas para la entrega de Tomás Bravo. O sea, yo entiendo, acá hay un miti-miti, hay como medidas sanitarias y también un respeto a la familia, pero dentro de todo me parece que esto llega, no voy a decir tarde, es lo justo y necesario, lo que corresponde en estos momentos, pero me parece después del daño hecho, la verdad es que aquí hay mucho cable pelado, mucho cable cruzado. ¿Sabes qué? Quiero ver ese punto, Carlos, porque, insisto, yo aquí tú me dices lo que puedes informar o no, pero yo sé que la Fiscalía insiste en que dice que hay 3 sospechosos. Eso es lo que yo me acuerdo que habla. Por otra parte, el Servicio Médico Legal dice que el niño murió solo por el accidente de hambre y frío. Y que esto parece, a propósito de lo que decía Lama, evitar echarle la culpa a nadie. Entonces, cuando vemos que aquí hay opuestos tan gigantes, aquí me suena a gato encerrado. Aunque haya colaboración de parte de la Fiscalía, no lo estoy culpando a ellos, capaz que ellos sean los buenos en esta historia. Me parece que por otra parte, porque nosotros hemos visto que en informes del Servicio Médico Legal, y quizás este no sea el caso, han, con plata arriba de la mesa, perdónenme, cuando han atropellado a algunas personas, la verdad es que han entregado informes falsos y se ha tenido que hacer otro para realmente descubrir qué fue lo que efectivamente pasó cuando hay poder de por medio. Y esto es algo que se habla desde el comienzo de la investigación. No sé si nos puede aclarar un poco la película de esta perspectiva, Carlos, pero a mí me parece que esto es no tan sencillo como lo quieren terminar ya prontamente y rápido, sino que esto todavía hay mucho más en lo que profundizar. Como tú dices, solamente tenemos 15 piezas de un rompecabezas con 100 elementos. Sí, esto no va a terminar de aquí a cuando se entregue el cuerpo de Tomás o que se entreguen un informe al Servicio Médico Legal, porque recordemos que el informe del Servicio Médico Legal todavía no es oficial, ni tampoco sabemos realmente cuál es el contenido que tiene, porque la fiscal todavía no lo ha recibido y de hecho está esperando una reunión con la familia. Entonces, pero sí es importante considerar que solo una parte de todo el proceso investigativo, lo que dice el médico legal, es en base a lo que ellos están viendo en su área de expertise, pero hay otros expertos que estamos trabajando alrededor para poder llegar a esa verdad científica. Perfecto. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta, Carlos. A ver, tú hablaste de las piezas, te lo recalcaba Juan Andrés. Sin embargo, estas piezas te dejaron... Yo me imagino que tú leíste la filtración. Me imagino que te enteraste de lo que estaban diciendo los medios según lo que dice el informe. Esas piezas, por ponerlo de esa perspectiva, ¿te dejaron conforme? ¿Eras algo que estabas esperando como investigador, que esa fuera la conclusión que entregara el Servicio Médico Legal o no?
Carlos, espérame ahí, queremos tu respuesta, queremos saber tu respuesta como parte de la investigación con respecto a este interrogante que te plantea Lama. Pero además, se vienen más antecedentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar con el tío abuelo del pequeño Tomás? Y además, atención, porque sale un reportaje, sale notas, salen informaciones de que 2 personas habrían emitido pistas falsas. Incluso una de esas pistas había paralizado por completo la búsqueda del pequeño Tomás en sus primeros días, en el primer día, en el día que es clave. Una pista falsa habría paralizado la búsqueda. Todo eso y mucho más después de esta pausa. Esto es Alerta AS. Ya estamos de regreso en este Alerta AS, haciendo Así Somos, un nuevo martes ya madrugada de miércoles, tratando de entender estos verdaderos puzzles policiales que nos trae nuestro querido Carlos Gutiérrez en esta jornada, analizando, tratando de entender qué es lo que está pasando con los últimos antecedentes del pequeño Tomás Bravo. Carlos, antes de irnos al corte, Lama te dejó una pregunta planteada. Si tomamos hipotéticamente que esta filtración del informe del Servicio Médico Legal fuese real, si lo tomamos como una realidad, ¿es en la línea de lo que ustedes esperaban? ¿Es en la línea de lo que ustedes estaban investigando? ¿O se sienten sorprendidos al 100% con esta filtración? No, es una de las hipótesis que nosotros siempre tuvimos en carpeta. Si se recuerdan, nosotros hemos conversado que hemos tenido 3 o 2 o 3 hipótesis siempre consideradas, y esta es una de ellas. A mí no me sorprende porque era una opción tener este resultado. Recuerden que existen 5 tipos de muerte, y estábamos en el proceso del indeterminado, que es el que nadie, por supuesto, desea, y que la idea es que siempre haya mayores antecedentes. En este caso, cambia de indeterminado a un tipo de muerte accidental, y ahora tenemos que ver por qué se genera y cuáles son las otras piezas del puzzle que están faltando, pero siempre fue una opción. Para nosotros no fue sorpresivo, si es que fuese verdad, por supuesto. Claro. A ver, Carlos. Esto ha generado... Perdón, Manti, por favor. Sí, es que recuerdo perfectamente cuando tú, junto a la doctora Cerda, hicieron la autopsia de Fernanda Maciel. Finalmente, el informe que logran elaborar ustedes no coincidía en lo absoluto con el informe que había generado el Servicio Médico Legal. Entonces aquí uno también se pregunta, a ver, ¿cómo se puede seguir confiando en las instituciones después de ese tipo de discordancia, digamos, y también cuando ocurren este tipo de filtraciones? Entonces, acá hay un problema grave, hay un problema que yo creo que nos deja a todos con un desazón y en un estado de alerta como, permanente. Ahora, tengo otra pregunta, Salfate, si me permites un segundito, porque tomando las mismas palabras de Estefanía Gutiérrez, que es la madre de Tomás, ella dice, aquí hay venganza, aquí hay intervención de terceros. Nosotros les hemos dado los nombres a la Fiscalía de los sospechosos que nosotros creemos que están involucrados, y no sabemos si son los mismos sospechosos que contempla la fiscal Cartagena, porque es una carpeta investigativa que se mantiene en secreto. Claro, entonces Estefanía no sabe si están hablando precisamente de las mismas personas, pero a mí me llama la atención la palabra que ella ocupa. Y ella dijo ayer en un canal de televisión, aquí hay venganza. No sé qué nos puedes decir al respecto, Carlos, si algo ya se sabe. Yo sé que tú no nos puedes revelar datos ni antecedentes de lo que ya han recabado, pero ¿a qué apunta esta teoría de Estefanía? Sí, primero que todo, dejar en claro que la carpeta no es secreta en su totalidad, sino que hay unas pequeñas partes, son muy, muy, muy pequeñas, que están como secretas porque es parte de la investigación. Al contrario, nosotros hemos tenido acceso a toda la carpeta, a la gran cantidad de la carpeta investigativa, y hay muchas diligencias que se están haciendo. La fiscal, ella ha aceptado absolutamente todas nuestras diligencias que hemos solicitado, y así que nosotros vamos a llegar a la verdad, cuál sea esta, una verdad científica, y si hay alguna persona involucrada o alguien involucrado en la muerte de Tomás, da lo mismo quien sea, nosotros vamos a llegar hasta el final y caiga quien caiga. Es que hay una persona involucrada,
Entonces, por eso es darle la tranquilidad a su madre, a Estefanía. Lo hemos conversado muchas veces personalmente y por eso ella sigue confiando en nosotros. La tranquilidad también a la ciudadanía en general, a todo el país y a todo el mundo que está siguiendo este caso a nivel internacional, que nosotros vamos a llegar a la verdad. Nosotros no estamos ni dependemos de absolutamente nadie. Nosotros somos personas independientes que estamos trabajando de forma gratuita en este caso, así que no tenemos absolutamente ningún interés con nadie. Y vamos a llegar a la verdad, sea cual sea la verdad científica, y si tiene que caer alguien, va a caer y nosotros vamos a llegar hasta el final y vamos a dar a conocer esta verdad científica, por supuesto, a la comunidad y evidentemente primero a la familia, como corresponde, y al Ministerio Público. Pero con el Ministerio Público no tenemos ningún problema, muy por el contrario, la fiscal Cartagena está apoyándonos y está trabajando codo a codo con nosotros, así que eso hay que... Ahora, para bien o para mal, lo que se filtró inclina la balanza hacia ciertos ejercicios, como por ejemplo Osvaldo Pizarro, que es el defensor regional del Biobío, que confirma finalmente que él va a solicitar, en vista de todo lo que se sabe públicamente hasta ahora, el sobreseimiento de Jorge Escobar, el tío abuelo, ¿cierto?, del pequeño, y que fue la última persona en verlo con vida. O sea, de hecho, él mismo, respecto a la inocencia de don Jorge, dice, él ha sido formalizado por un ilícito de homicidio calificado, y eso significa que hay que acreditar los elementos, la participación y la existencia del hecho. Y nosotros entendemos, si no hay mayores cosas que lo aten como culpable, él no tiene por qué estar en prisión preventiva, punto que además no parece ser una persona que sea un peligro para la sociedad. Pero yo creo que esta filtración, no solamente más allá de la ética de la publicación, del error, o sea, que el error de la bestialidad de parte de quien entregó esta información a los medios, es que esto mueve las piezas del juego. O sea, obliga a que todo se reacomode en favor de la teoría de que esto es un accidente y aquí nadie tuvo nada que ver, y se saca de encima, arriba de la mesa, cualquier otra posibilidad, cuando todavía no hemos escuchado el final de la palabra, cuando todavía hay muchas investigaciones de tu parte que hacer, Carlos, y cuando la fiscal, insisto, la tenemos hablando de que hay 3 sospechosos, que están libres, que no quiere decir más para no interferir, y que la mamá, como se llama Monty, sale ayer diciendo que esto es venganza. Entonces esto está lejos de terminar, pero esa filtración movió las piezas del tablero y hoy día se están tomando, ¿cierto?, acciones legales con respecto a lo que todos conocemos del caso de Tomás. Eso es lo que me molesta. Sí, de hecho, mira, el defensor penal público está haciendo un excelente trabajo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? El fiscal nos contó una historia a todo Chile y que todos la vimos públicamente en la audiencia de su control de detención ante un tribunal de garantía, y después lo vimos enfrente en los alegatos en la Corte de Apelaciones. Y el fiscal nos contó una historia que no existe, o a lo menos no hay ninguna información en la carpeta investigativa o los peritajes que concluyan lo que él quería probar. Entonces es gravísimo esa situación, sumando a este antecedente que este fiscal ya tiene un antecedente previo con otra persona que lo trató de imputar también por un delito que no cometió, y esa persona sí estuvo privada de libertad 4 meses, y finalmente la autora del hecho resultó ser un familiar de la víctima, una mujer incluso. Entonces, claro, afortunadamente este señor no pasó los pocos días que estuvo en la cárcel. Imagínense cómo tiene que haber vivido ese infierno, y ahora hasta este minuto todo lo que el fiscal dijo y lo que juró y rejuró a los jueces, no hay nada científico que pruebe esa teoría. Entonces es súper delicada. Yo no estoy defendiendo este señor, ni siquiera lo conozco. Si participó o no participó, nosotros lo vamos a ver, pero por lo menos lo que dijo el fiscal que hizo, no hay nada que pruebe eso hasta el minuto. Carlos, ¿qué pasa con respecto a lo que están hablando? Pero ¿qué pasa con una información que empieza a circular ayer en los medios de comunicación? De hecho, tengo acá el titular de Cooperativa, por ejemplo, que dice: hombre entregó pistas falsas durante búsqueda de Tomás. Fiscalía lo considera persona de interés. Lo decíamos antes del corte. Una pista falsa que incluso paralizó la investigación en minutos que era clave. Ahí estamos viendo, muchas gracias Andrés, el titular. ¿Qué hay con eso? ¿Se entrevistó ya a esta persona que emitió estas pistas falsas? Y venga, dicho sea de paso la pregunta, ¿es tan fácil paralizar una investigación como que te digo, hoy encontré al niño y nadie certifica que eso sea real?
Es que eso es lo grave en ese sentido, y por eso nosotros pedimos al Ministerio Público, y aquí hay un ejemplo de las diligencias que hemos pedido, porque no se había investigado esta arista de la pista falsa, de una falsa alarma que hubo. Recién iniciada la búsqueda, los primeros días de búsqueda, una persona alertó y se dijo que habían encontrado a Tomás y se paró la búsqueda. ¿Cuál es el problema de ello? Y ahí nos damos cuenta que en el proceso de búsqueda tampoco era tan claro y tan exacto como nos explicaron, y eso seguramente va a ir saliendo con el tiempo, porque esta información o lo que me dicen en relación a que el proceso de búsqueda tampoco fue lo más suave ni tampoco fue lo más apropiado, es así. Hay mucha gente que me menciona lo mismo. Entonces, si una persona da esta información, da esta supuesta falsa alarma, el proceso de búsqueda, ¿quién lo lideraba? ¿Quién estaba a cargo? Estaba a cargo de los bomberos, de los carabineros, de la PDI, estaba el fiscal a cargo. Eso es lo que nunca nadie se sabe, y eso es el problema. Yo valoro y doy las gracias al Estado por haber presentado y haber facilitado todos los recursos que se facilitaron. Pero aquí también nos damos cuenta de lo débil que es el proceso de búsqueda de una persona desaparecida. Nadie toma el liderazgo, y si esas personas que lideraron realmente están capacitadas para hacerlo o no. Y lo dije muchas veces cuando estaban buscando a Tomás. Entonces, aquí lo que sale en Radio Cooperativa, en el portal de sus noticias, ellos hablan, y de hecho hay una pequeña equivocación, son dos personas de apellido Jerez que lo hablan públicamente en el medio de comunicación, pero son dos personas diferentes. Hay una que al parecer comete alguna mala interpretación o algo, y llama a la mamá o algo así, que lo dice en la entrevista en la radio, que está siendo investigado por la Fiscalía, y está este otro hecho de la falsa alarma, que es otra persona con el mismo apellido y que entrega esta información. Yo tuve la oportunidad de hablar con esa persona, y esto ya está en el Ministerio Público, la fiscal sabe esta información, nosotros la entregamos de inmediato. Yo hablé con esa persona que dio esa alarma, y ¿qué es lo que ocurrió? Aproximadamente 15 personas lo llaman mientras estaban haciendo el proceso de búsqueda. Esta persona era el único que tenía una radio portátil y estaba conectado con el centro de comando. Entonces, la instrucción que habían dado los bomberos es: cualquier persona que tenga alguna novedad, que ande con radio, nos comunica de inmediato al centro de mando. Entonces llegan estas 15 personas y le dicen: parece que encontraron a Tomás, o parece que encontraron algo. Y esta persona toma su portátil y le informa a la base y al comando central, que es donde estaban ahí al lado de la casa de Estefanía, donde estaban todas estas carpas que veíamos en los medios de comunicación. Y ellos reciben esta información que al parecer se malinterpreta y dicen: encontraron a Tomás, y se detiene la búsqueda. Entonces, esa es la información de la persona que me dijo que él mismo había dado la comunicación directamente. Entonces, esa es la información, y todo eso es lo que se está investigando. ¿Por qué se cambió esa versión? ¿Quién la cambia? ¿Quién es la persona que la dio? Son dos procesos y dos aristas diferentes de la investigación. Entonces, Carlos, en resumen, y después de lo que hemos conversado, la Fiscalía no tiene nada. Lo único que sabemos es la filtración de esta información a través de los medios de comunicación, y todo lo demás parece que todas las otras líneas investigativas se terminaron desarmando. A mí me parece que ya van 2 meses, si no me equivoco, desde este terrible hecho, y creo que no se ha avanzado en lo más mínimo. Ahí te das cuenta cuando tienes que ver a la gente que tiene que recurrir a los medios de comunicación, o incluso ve anoche algunas personas a tomarse la fiscalía en Quillota para tratar de obtener justicia y para tratar de que los procesos investigativos tengan un orden y sean meticulosos, que pareciera ser, lamentablemente una vez más, que no lo son. Vamos con otro tema, ¿cierto, mi querido Michael Roldán? Así es, querido Lama, estamos haciendo Alerta AS, vamos a seguir al tanto, vamos a seguir pendiente de todos los detalles del caso del pequeño Tomás hasta que se encuentre justicia y se encuentre dignidad en esa justicia también. Así como vamos a pasar a otro tema, como tú ya decías,
El 17 de diciembre del 2020 se cometió un femicidio, estoy hablando del femicidio de María Isabel Pávez. En una primera instancia no existían muchas pistas, luego estamos viendo ahí algunas imágenes, se entendió que había sido un femicidio cometido por un ciudadano mexicano, un ciudadano de identidad que tenía una identidad falsa en nuestro país, pero que fue mediáticamente conocido como la bestia, querido Carlos. Es más, desde México llegaban antecedentes de que él ya había cometido otro asesinato en ese caso en años anteriores, donde el femicidio todavía no estaba tipificado en México, con la joven Itzel Monroy. Desde ahí empezó una verdadera búsqueda de este hombre que estamos viendo en pantalla, conocido mediáticamente como la bestia. Él hoy está en prisión preventiva, pero vienen noticias desde México, Carlos, porque justamente son desde ese país que quieren extraditarlo, y para eso vamos a revisar el siguiente titular de BioBio Chile, que dice lo siguiente. México, ahí está el titular, México pide extraditar a la bestia, el femicida con identidad falsa que mató a su pareja en Chile. Querido Carlos, en palabras simples, ¿qué significaría esta extradición para la justicia chilena? ¿Significa hacer un proceso antes que el otro? ¿Significa hacer los dos procesos por ambos femicidios de la mano? ¿Cómo es el sistema? Sí, la extradición es cuando un país pide un ciudadano de otro país para que enfrente la justicia en el país donde comete el crimen, que en este caso sería México. ¿Cuál es el tema? Que él comete un delito también en Chile. Entonces, técnicamente él debería ser juzgado por el delito que comete en Chile primero, y posteriormente ello podría eventualmente ser extraditado si es que la Corte Suprema o la Corte de México solicita la extradición o el Ministerio Público solicita la extradición acá a la Corte Suprema. Este es muy parecido al proceso que vimos con este sujeto que está siendo investigado en Francia por matar a una ciudadana japonesa. Entonces, claro, Chile tiene que iniciar un proceso con la Corte Suprema, verificar todos los antecedentes y ver si es que es posible realizar la extradición o acceder a esa petición de extradición. Yo lo veo personalmente, yo espero que... exacto, el caso es el de Nicolás Cepeda, a lo que me refería, que él es un ciudadano chileno que fue extraditado a Francia por un homicidio y por la desaparición de Narumi Kurosaki, que todavía está, y él está enfrentando la justicia. Entonces, en este caso podría darse el mismo escenario, pero ¿cuál es la diferencia? Que Cepeda no estaba en Chile siendo investigado por otro delito que él había cometido acá. Él era un ciudadano común y corriente que había, al parecer, y está siendo investigado por un delito que cometió en Francia. Acá este ciudadano mexicano cometió un delito en Chile, un femicidio, con alteración también de su identidad, entonces son delitos graves, y él tiene que enfrentar primero ese proceso en Chile y saber qué va a pasar con él, porque él todavía es imputado. Entonces, cuando él termine esta imputación y sea presentado, se acabe la investigación y sea presentado en un tribunal oral, el tribunal va a establecer si esa persona es culpable o no de los delitos que se le imputan. Si es culpable, debe pagar con cárcel por la pena que estos delitos tienen. Y ahí recién podría verse el proceso de extradición de este ciudadano mexicano. Yo creo que va a enfrentar a la justicia chilena primero. Ahora, Carlos, hay algo que me salta inmediatamente. Mira, con respecto al crimen que este hombre comete en México, y recordemos que son en circunstancias prácticamente iguales. Ambas víctimas físicamente son casi la misma persona. La propia madre de la víctima chilena decía, la persona que mató antes en su país natal, en México, es como ver la foto de mi propia hija. En México, la verdad es que él se le acusó de lo siguiente, y abro comillas, homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad. Ahí estamos viendo a la víctima de México y claramente el comparativo a la víctima chilena es prácticamente igual. Ahora, quiero plantear lo siguiente. Yo creo, y aquí me van a perdonar, digamos, mis queridísimos hermanos del país azteca,
que esto tiene que ver más con su funcionamiento policial, político, no con las bellas personas que viven en esa tremenda nación, es que incluso las víctimas de la familia de la primera víctima en México, Carlos, ni siquiera les convendría, creo yo, que este hombre fuera juzgado y extraditado en este momento a México, porque según entiendo, este joven tiene alto poder de conveniencia y de poder, incluso lo digo todas sus letras, de comprar al jurado completamente, como al parecer hizo con las policías, y que de una manera insólita, con pasaportes de no sé dónde, logró entrar con otra identidad a nuestro país. Creo que lo mejor para nosotros y para el pueblo mexicano es que él sea juzgado acá, con la idea de que posteriormente se extradite una vez que cumple la condena y que finalmente allá hagan otro juicio. Pero en estos momentos me parece que algo que ni siquiera a la familia en México de la primera víctima, digamos, le conviene que este hombre sea regresado a su país natal. Claro, es que ahí hay que ver, porque él tiene que enfrentar a la justicia, tiene que repetir el mismo proceso que está teniendo en este momento, pero en México. En México puede ser declarado inocente y caminar y quedar libre. Entonces, por eso yo creo que lo más probable es que sea primero, y que debería ser condenado, enjuiciado primero en Chile, para saber si esa persona va a quedar en libertad o va a ser declarado inocente por un tribunal o culpable. Si es declarado culpable, va a tener que pagar con penas de cárceles, y ahí es donde empieza el proceso seguramente de extradición, porque esto es un proceso que normalmente se hace, y Chile también puede rechazar este proceso de extradición. No es obligación a que el país tenga que enviar a este ciudadano de vuelta a su país para que enfrente la justicia. Chile puede decir no cumple las garantías o no tiene los antecedentes para que este señor pueda ser extraditado, o también puede decir sí, no hay problema, pero una vez que cumpla la condena. Entonces, si a este tipo lo condenan a cadena perpetua calificada, que son entre 20 y 40 años, tendrían que esperar ese periodo y después extraditarlo a México. Yo creo que sería lo más justo, perdón, pero la verdad es que acá tenemos dos familias que perdieron a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas, ¿cierto? Son dos mujeres muy jóvenes que perdieron la vida a mano de un femicida. Y yo creo que ambas familias merecen justicia. La familia de Itzel lleva desde el año 2009 esperando que este sujeto sea capturado para que pueda pagar por lo que hizo. Por lo tanto, yo creo que sería súper correcto, creo yo, por parte de la justicia chilena, que se pudiera juzgar acá en Chile, que cumpliera ojalá 40 años en la cárcel sin ningún tipo de beneficio, y de ahí que se lo llevaran a México y que cumpla también su condena en México. Porque este tipo tiene que pagar, insisto. O sea, yo no sé, Carlos, acá esto se ocurre en el 2009, allá desconozco absolutamente cómo funciona la ley en México, pero no habría prescripción, me imagino. Este tipo de delitos no quedan impunes después de pasar cierta cantidad de años, ¿cierto? Aunque juega con igualmente, no era femicidio. Es buen punto lo que dicen ustedes, porque claramente cuando él comete el asesinato de Itzel Monroy, allá no estaba tipificado el feminicidio, que es como existe en México, si no me equivoco, ¿cierto, Carlos? Entonces, o sea, yo poniéndome en el lado de la gente que mira este caso desde afuera, para mí sería lo más justo que cumpliera condena acá y allá. Sí, lo que pasa es que ahí, y en México la tipificación en ese momento no existe, ahora existe, que es el femicidio, que sería la misma característica acá porque ellos eran pareja. El feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer solamente. Claro. Entonces, alguien que mata a una mujer automáticamente es feminicidio, de inmediato. Eso no existe en la legislación chilena. Ahí tenemos que aprender. Ese es el mensaje para los parlamentarios, y otro mensaje para los parlamentarios antes que se me olvide: senadores, por favor, pongan en tabla y voten la ley de desaparecidos que está esperando. Todos los días desaparecen chilenos y ustedes todavía no hacen nada. Así que los diputados hicieron su trabajo, ahora faltan ustedes, señores senadores. Esperamos. Entonces, el tema yo creo que la única opción de que este señor pueda ser extraditado es que sea condenado a 20 años, porque si es condenado a presidio perpetuo calificado o a la pena máxima, que sería cadena perpetua, recordemos que él recién a los 40 años de cumplir una cadena perpetua puede tener beneficios, que me refiero a salidas dominicales o algún tipo de libertad condicional.
Y eso no quiere decir que el tipo vaya y él sigue cumpliendo condena. Entonces, ahí hay un tecnicismo que evidentemente los abogados pueden aclararlo más que yo, pero es un tecnicismo que si es condenado sobre a los 40 años o la cadena perpetua calificada, nunca más va a poder salir de Chile. No va a tener nunca el beneficio de salir del país. Lo más probable es que nunca tenga el beneficio de salir de una cárcel. Y si es que por obra de magia y milagro de Dios pueda salir de una cárcel después de 40 años, seguramente va a ser una salida dominical, siempre va a estar con arraigo nacional, legalmente no podría salir del país. Entonces yo creo que la única opción que él pueda ser extraditado es que sea condenado a la pena mínima del presidio perpetuo calificado, que son 20 años, y después de esos 20 años, cumpliendo en la cárcel, pueda salir en libertad. Entonces, me refiero a salir en libertad y ser extraditado. Entonces yo no veo mucha opción, si es que va a depender, como les digo, exclusivamente de la condena, y por el delito que cometió y los delitos y la brutalidad que lo hizo, yo creo que este señor no va a salir nunca más de la cárcel. ¿Sabes qué? Acá considero muy complejo porque hay dos familias en busca de justicia. Y me imagino que ambas familias quieren que la justicia se haga en su país, en base a su sistema judicial. Exacto. Me parece que es como... yo nunca he vivido una cosa de esta magnitud, pero imagino que cuando ves al culpable esposado, declarado culpable y condenado, debe haber un cierto... No quiero decir que te sentís bien, porque es imposible, perdiste a un familiar, pero se debe sentir algo especial. Debe ayudar posiblemente a cerrar el ciclo. Sin embargo, hemos hablado muchas veces en Chile que las cárceles están plagadas de reos, hemos hablado que el sistema carcelario está colapsado, hemos hablado del costo que tiene cada uno de las personas que se encuentra privada de libertad para el bolsillo de los chilenos, se paga con nuestros impuestos. ¿No sería mejor que en realidad el país de donde proviene este individuo se haga cargo de este individuo en lugar de seguir colapsando nuestro sistema penitenciario? A mí me parece que es como lo que decía Lamonte, me parece que es lo justo. Este es de tu lado, hazte cargo tú. ¿O no? O también debería mediarse pensando en la familia chilena que se encuentra afectada. Lo encuentro súper complejo el tema de la extradición en este caso. Sí, es complejo, no es fácil. Y de hecho, claro, tienes la razón, porque el primer delito se comete en México. ¿Cuál es el tema? Es que este señor también comete un homicidio en Chile. Un femicidio comete en Chile. Entonces, él comete otro delito, el delito más grave que existe en la legislación también acá. Entonces, tiene que pagar también por ese delito y por eso está siendo investigado. En México, recordemos que este señor tenía una orden de captura internacional y nunca lo encontraron. Hasta que comete este delito o no lo buscaron. Toda la policía chilena lo estaba buscando. Claro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La orden estaba ahí. Si no la buscaron o no la buscaron, pasaron bastantes años y seguramente la víctima hubiera estado, María Isabel estaría viva si hubieran las policías también hecho su trabajo. Aquí hay una cadena de errores. Si la policía hubiera tomado bien, lo hubiera tomado detenido cuando correspondía, cuando ingresó al país, porque ya se sabe que ingresó con pasaporte falso y por un lugar habilitado, porque lo primero que dijeron que había ingresado por un lugar no habilitado. Entonces, no mintamos, y ya paren de mentir y decirnos las cosas como no son. Si nosotros chilenos ya abrimos los ojos hace tiempo, entonces digámonos las cosas a la cara. Si todos cometemos errores. Si ustedes cometieron un error en la puerta de la entrada en el aeropuerto, díganlo, sí, entró por un paso habilitado con un pasaporte falso y todos vamos a entender, pero no nos quieran meter el dedo en la boca o decir entró por un paso no habilitado y después se descubre lo contrario. Es peor mentir, señores policías. Entonces ya basta de eso, y yo creo que este señor tiene que ser condenado acá y por el crimen de María Isabel, y también tiene que ser condenado evidentemente por el crimen de Itzia. Ahora o un tiempo más, no sé cómo va a ser el proceso, pero este señor tiene que pagar, este imputado tiene que pagar por todo el daño que le ha hecho al mundo. Así que por lo menos ya está detenido, que es lo que importa. Más allá de la justicia como territorial, da la sensación, Carlos, de que efectivamente en nuestro país tiene más antecedentes, hay más delitos que podría llegar a acumular y que eso le podría generar, por lo que estamos conversando, justamente una condena un poco mayor. Es clave que cuando fue el asesinato de Itzel, el femicidio no estaba tipificado en México, entonces eso probablemente le bajaría la condena, le bajaría la pena si es que se hace este proceso exclusivamente en México. Yo creo que las familias lo que están buscando es justicia, más allá de que sea en la cárcel mexicana, en la cárcel chilena, que esa persona pague. Y además
agarrando las palabras que decía Carlos, que esto también, la complejidad no solamente tiene que ver con el tema de la extradición, no solamente tiene que ver con el tema de la vida de dos familias que se vio destruida por completo con la muerte de su hermana, de su hija, de su amiga, de su nieta. Acá también se destapa otra realidad que parece que hace mucho tiempo se podría estar efectuando en nuestro país y que por lo general los medios de comunicación o la justicia han hecho la vista gorda, que tiene que ver justamente con esto de las identificaciones falsas, con las identidades falsas, de cuál es el proceso y cómo estamos cuidando justamente las fronteras de nuestro país, porque nos jactamos mucho de que sí, que acá hay un sensor que te ve la cara, que cuando llegáis al país te piden bajarte el gorrito, sacarte los anteojos, pero ¿es tan efectivo? Así como la vez que entró a nuestro país, ¿cuántas otras personas a cometer asesinatos, a cometer asuntos ilegales pueden estar entrando con un documento sin ningún tipo de problema? Me parece que ahí también, Carlos, hay una labor pendiente a fiscalizar, ¿o no? Y a ver si no hay más casos de este tipo acá en Chile, ¿eh? Partiendo por Exacto. Evidentemente, Chile sabemos y nos damos cuenta la permeabilidad que tienen en nuestra frontera y le echan la culpa a mucha gente. Y Chile es un país igual que todos los otros países de Latinoamérica, así ya basta de creernos más que el de al lado, somos todos iguales. El tema es que las cosas no funcionan, entonces la policía no tiene a lo mejor los recursos o el Estado no le provee los recursos para tener una mejor tecnología en el aeropuerto. Entonces igual es importante esos detalles de poder ir dándonos cuenta. Realmente necesitamos mejorar la seguridad en el aeropuerto, como tenemos que mejorar la seguridad en nuestras calles y un montón de cosas. Si nos vamos dando cuenta, es exclusivamente problema de las policías, y por eso ambas policías deben ser modernizadas, refundadas, ponga el nombre que quiera. Tienen que modernizarse y cambiar. Ya la policía del siglo pasado no nos sirve. Pero atrás. Cambiar las bases por completo. Estás viendo Así Somos, Alerta AS, esta reunión de los días martes donde tratamos de entender cómo va manejándose la justicia en nuestro país, pero también en el mundo entero. Y de hecho, amigos míos, nos vamos a nuestra sección Desaparecidos y nos vamos a viajar hasta México, donde vamos a hacer un contacto vía Zoom con María Isabel Cruz. Ya lo decíamos al principio del programa, María Isabel Cruz es la fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, una madre que lleva más de 4 años buscando a su hijo. Su hijo, de nombre Reyes Yosimar García, desapareció hace poco más de 4 años justamente, y es 4 años en los que ella ha destinado su vida por completo a instruirse en el tema, a poder aprender más situaciones, porque se repite en México, se repite en Chile y se repite en el mundo entero. Juan Andrés Alfate, al parecer las instituciones no ayudan a todos por igual, y es por eso que María Isabel Cruz, con quien vamos a tener un contacto en breves minutos, empezó a instruirse, empezó a aprender distintas realidades, empezó a aprender distintas materias justamente para poder llevar la búsqueda de su hijo, una búsqueda que lamentablemente hasta el día de hoy no ha dado resultados positivos, pero que sí está ayudando a muchas familias mexicanas en el dolor de la búsqueda de sus familiares en este grupo de Sabuesos Guerreras que ella formó hace ya un tiempo. Damos la bienvenida a María Isabel, que ya obviamente ahí está, va a aparecer en pantalla. Y María Isabel, muchas gracias, saludo, te mandamos un fuerte abrazo como programa, y como siempre decimos, vamos a conversar de todo, y desde ya dándote las gracias por la confianza. Gracias no solamente al panel que compone este programa, sino también a nuestro experto, perito forense Carlos Gutiérrez, porque a partir de este programa, que incluso es visto en tu país, podría en alguna instancia generar alguna pista para el hallazgo o para saber finalmente qué fue lo que ocurrió con tu hijo. Como mismo dijo Michael, imagínense que esta madre, a propósito de su hijo desaparecido, que pertenecía a la policía municipal, ella termina estudiando una formación jurídica, psicológica y criminológica. ¿Por qué? Porque al parecer, si en algo nos parecemos entre las cosas malas con nuestro querido país azteca, es que a veces las autoridades no hacen su trabajo, por la razón que sea, porque están maniatados, porque tienen intereses creados, porque hay corrupción, o porque, con tristeza esto lo digo, a veces que derechamente no les importa y no hacen su trabajo. A la vuelta, junto a Carlos Gutiérrez y junto a María Isabel, conversamos sobre el caso de la desaparición de sus hijos. Nos separamos tan solo un instante, usted no se mueva, ya volvemos.
regreso en Así Somos. Ya lo decíamos antes del corte, justamente estamos en un contacto desde México con María Isabel Cruz. Ella es la fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, quien nos va a hablar de este colectivo que ayuda a las personas a buscar a sus familiares en México, pero también conocer de su propio caso. María Isabel, te agradecemos, como dijo Juan Andrés Salfate, por estar acá con nosotros, por confiar en nuestro programa. Y lo primero es preguntarte si nos puedes tú misma contar cómo fue ese día, ese lamentable día hace poco más de 4 años, donde desaparece tu hijo Reyes Yosimar García. Pues gracias por invitarme. Buenas noches allá, buenos días aquí, no sé cómo estamos en horarios, pero bueno, empiezo mi historia. Pues un 26 de enero del 2017, mi hijo Yosimar es sacado de mi casa por policías y militares. Entonces él acababa de llegar de su jornada de trabajo cuando ellos llegaron. Se lo llevan enfrente de su novia y de mi hijo, el más chico. Entonces ahí es donde empieza mi peregrinar, empieza mi sufrir, empieza mi tocadera de puertas. Y pues nada, esperar a que Yosimar regresara. 2 meses de depresión total, el lloradero y el moqueo por todos lados. Mas sin embargo me empiezo a dar cuenta que las autoridades pues no hacían nada por buscar a Yosimar. La única línea de investigación que hay para Yosimar es un bombazo a la salida norte de Culiacán, Sinaloa, en el 2016. Pues él es uno de los primeros policías que llegan en auxilio de esos militares, y 3 meses después empiezan a desaparecerlos. Son 3 desaparecidos y 9 policías asesinados. Todos los que estuvieron en ese bombazo y que fueron a la ayuda de esos militares, no hay ninguno vivo, ni los mismos militares. No hay nadie que diga yo estuve ahí. No sabemos qué fue lo que pasó, qué vieron, a quién se encontraron, qué fue lo que ellos escucharon. Desconocemos totalmente. Entonces de ahí tuve que volverme policía, perito, forense, arqueólogo, antropóloga, rastreadora, y me empecé a dar cuenta que estaba completamente sola. No había nadie que me ayudara en la búsqueda de mi hijo. Las autoridades pues brillaban por su ausencia, me decían váyase a su casa, espere, Yosimar va a regresar en 3 meses, se lo llevaron a una investigación, y pues son 3 meses que se han vuelto 4 años tan largos sin yo saber nada de Yosimar. Y mi querida pues Isabel, bueno, nos conocemos hace mucho. Eso, mi querida Isabel, nos conocemos hace bastante tiempo. Una excelente activista, defensora de los derechos humanos, una voz fuerte que se escucha de todas las mujeres y líder que de este colectivo Sabuesos Guerreras. Pero tú nos comentabas recién que, claro, como todas las víctimas sufren, lloran y muchas veces golpean puertas, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo llegó a ser, cómo empezó a crecer este colectivo? ¿Estaba sola en esto? Si nos puedes comentar un poquito de esto, porque hay mucha gente que puede estar en tus mismas condiciones. Sí, Carlos, mira, como te digo, son 2 meses cuando te cambia la vida. Yo totalmente estaba preparada para que Yosimar me hablaran de su trabajo y me dijeran que a lo mejor fue asesinado en un enfrentamiento, no sé, me preparé para todo menos para que Yosimar desapareciera. De ahí que te mandan a tu casa a llorar, muchas veces lloramos, pero nos quedamos en ese inter y no queremos salir de ahí. Es más cómodo acostarse en la cama y estar llorando o estar diciendo es que las autoridades no hacen nada, pero tú tampoco haces nada. Yo, al darme cuenta que estoy sola en este caminar, agarro una pala, un pico, y otra compañera me dice yo me voy contigo, y nos fuimos a caminar sobre los drenes, a buscar sobre las parcelas, a buscar donde sea. Yo quería encontrar a Yosimar como fuera. Caminaba yo como loca en la calle, y de ahí en ese caminar fui conociendo madres. Después empezamos 4, de ahí 8, y se fue. Ahorita somos más de 800 madres. Sabuesos Guerreras se compone de más de 800 madres,
que buscamos a nuestros desaparecidos. Quiero decirte que aquí en Sinaloa pues ya había colectivos de búsqueda, pero eran manipuladas por el gobierno. Eran personas que el gobierno les decía cuándo buscar, dónde buscar, a qué horas buscar. Y yo no estaba dispuesta a eso. Yo tengo hasta ahorita 5 amenazas de muerte de parte, no sé si del gobierno o de la delincuencia, por buscar a Yosimar. Y eso no me ha parado ni me va a parar. Si he de morir va a ser luchando, buscando a mi hijo y ayudando a las miles de madres que muchas veces los mismos ministerios públicos te callan y les dicen váyanse a su casa, su hijo se dedicaba a esto, a ellos no les interesa. Ellos solo se deben de enfocar en buscar al desaparecido, porque ese es el único trabajo que tienen que hacer, no juzgarlo mientras él no está. María Isabel, ¿cómo estás? Te habla Montserrat. La verdad es que te escucho hablar, te veo y representas ese amor de madre más puro, verdadero y honesto que pueda existir sobre esta tierra. Yo creo que tú haces lo que muchas madres harían por sus hijos en una situación como esta. Cuando tú dices yo agarré una pala y me fui a buscar y fui y armé este colectivo y me convertí en una investigadora, en una policía, en una arqueóloga, en una perito, es porque de verdad el amor que tú sientes por tu hijo es inmenso. O sea, es una cuestión que solo las madres yo creo que te pueden entender. O sea, yo te entiendo perfecto sin ser madre, pero es una cuestión que va más allá de lo incomprensible. Ahora, el tema en México, según las cifras que nosotros manejamos acá en nuestro programa, 77.000 desaparecidos hasta septiembre del año pasado. O sea, el tema de los desaparecidos en México es una cifra y es una situación bastante preocupante. Empatizar profundamente con tu dolor y preguntarte con respecto al caso, quiero volver un poquito al día de la desaparición, porque sabemos que Yosimar era policía, un hombre joven, 28 años, pero tú decías que ese día que lo fueron a buscar a tu casa, que finalmente sale con una poca ropa interior que tenía puesta, quiero que me confirmes esto, ¿quienes llegan a buscarlo fueron policías y militares? Sí, mira, te comento, la cifra de desaparecidos en México estamos entre los 95,000 ya, ¿no? Actualizada. Esta cifra se ha disparado, sí, actualizada. Y sí, Yosimar acababa de llegar de su trabajo, de su jornada laboral, y él se quitó el uniforme porque se iba a bañar. Su novia estaba en la sala junto con mi otro hijo, el más pequeño. Y en eso tocan la puerta, mi hijo el más pequeño le dice, loco, hay gente armada ahí afuera. Y él se asoma y le dice, no te preocupes, son compañeros. Entonces él sube las escaleras a ponerse una camisa porque andaba en calzoncillos y chanclas. Yeah. Entonces él sube y se pone una camisa, toca la puerta porque aquí en Sinaloa, cuando alguien va a levantar a alguien cuando es la delincuencia organizada, no hay respeto. Ellos tumban las puertas, ellos gritan groserías, ellos no se cubren el rostro. A ellos el gobierno los tiene totalmente identificados. Estos venían con ropa militar, con policías y venían con pasamontañas y solo venía un civil que era el que venía diciendo dónde vivía Yosimar. Entonces, si eran o no eran policías, que eso le toca a las autoridades investigarlo, pues yo qué puedo decir, ¿no? Tristemente, en este estado de derecho y de que no hay justicia, las cámaras no sirven, ninguna de las cámaras de las avenidas, ni la de los vecinos, o sea, es algo que no, las mismas autoridades te dan mucho de qué pensar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estábamos en tiempos electoreros y iban de salida los que estaban. Entonces se encuentra en enero que ellos desaparecen, en febrero encuentran una fosa clandestina donde se encuentra supuestamente al comandante, que fue el primero que levantaron, y entregan al comandante. La duda la tenemos todavía de que sea el comandante el que habían entregado. Eran tiempos pues recién electoreros y ellos tenían que quedar bien, salir con triunfo y
pues ellos, por eso precisamente tengo, yo creo, las amenazas, porque vienen del mismo gobierno, no vienen de parte de la delincuencia, porque habría que no hacerlos quedar mal, no había quien se pusiera con ellos, y la verdad, eso, híjole, me marcó mucho, y yo dije, no, yo tengo que pelear, tengo que buscar a Dios y más, ¿no? Exacto. María Isabel, nosotros te agradecemos tu testimonio. Redoblemente agradecemos toda esta agrupación de 800 madres actualmente que están buscando a su hijo desaparecido, y nosotros queremos aprovechar cada segundo contigo. Y te quiero dejar planteada la siguiente pregunta. ¿Qué consejos le daría a las madres y familiares chilenos en nuestro país que tienen que enfrentar la desaparición de un hijo o cualquier otro miembro de la familia? Nosotros hacemos la más breve, la más corta pausa comercial, y al regreso esperamos tu sentida respuesta. Nos desaparecemos tan solo un par de segundos y ya estamos de regreso en Así Somos. Muchas gracias por la espera, ya estamos de regreso en Alerta AS. Nos acompañaba Carlos Gutiérrez, por supuesto, María Isabel, madre mexicana cuyo hijo desapareció en circunstancias nada menos que insólitas hace ya 4 años. Vamos a hacerle una sentida pregunta como consejo para todas las madres chilenas que están en similar circunstancia, pero antes, queridos amigos, les tengo una recomendación. Conoce, te digo yo, los productos rupestres hechos por artesanos chilenos. Para ti o para regalo, aprovecha lo original de estos maravillosos productos. No te los puedes perder, y lo mejor de todo, los puedes obtener sin salir de casa, porque los encuentras en tienda.lared.cl. Fuerte el aplauso, ya estamos de regreso con María Isabel. La pregunta que habíamos dejado planteado, María Isabel, es ¿qué consejo le podrías dar a las madres y familiares chilenos que tienen que enfrentar la desaparición de un hijo o un familiar querido, por favor? Bueno, primero que nada, cuando dejen de tener comunicación o que sepan que no lo pueden localizar, que pongan su denuncia. La denuncia debe ser inmediata, no esperar ni 12 ni 72 horas, es su derecho. Y también que dejen el miedo, que yo sé que las mismas autoridades nos meten ese miedo, nos dicen que no preguntemos, no investiguemos, no vayamos, no hagamos, pero no. Hay que dejar el miedo debajo de la cama y salir a buscar lo que nos robaron, nos quitaron o nos perdieron. Si ellos andaban mal, si ellos estaban mal y tenían un delito, pues que lo busquen, lo encierren y que lo juzguen. Pero pues eso, que dejen el miedo. María Isabel, y respecto a lo mismo, porque imagino que los Sabuesas Guerreras son un grupo que debe haber mucho apoyo, pero sin embargo hablabas de 800 personas y me imagino que también deben tratar de resolver este tipo de desapariciones. En estos 4 años de lucha, ¿han logrado resolver algunas de estas desapariciones? Porque pareciera que el Estado que domina en Sinaloa no... Híjole, me quedé... Lama, se pegó Lama, pero en el fondo la pregunta, María Isabel, iba enfocada justamente si han podido resolver por su cuenta alguno de todos estos casos con las familias de desaparecidos que han trabajado, más allá de lo que el Estado por su parte ha hecho. Sí, lo que no entendí, ¿qué clase de apoyo se refería? No, me imagino que se deben apoyar de madre a madre en apoyo emocional entre ustedes como grupo, pero más allá del apoyo emocional, ¿han logrado resolver en estos 4 años alguno de estas desapariciones? Sí, hemos logrado, pues varias compañeras ya hemos encontrado a sus seres queridos, tristemente en una fosa clandestina, no como quisiéramos encontrarlos. Tenemos más de 180 cuerpos localizados de estos 4 años en fosas clandestinas. Tenemos más de 70 fosas clandestinas. Hace poco incluso nos sacaron a balazos y encontramos 4 fosas clandestinas. Wow. Tenemos más de
18,000 y tantos fragmentos calcinados que gracias a Carlos que nos ha ayudado a prepararnos y aprender que se cruzó nuestro camino, porque tuvimos que aprender en un sistema que, como decía hace rato, no tenemos el apoyo del gobierno, estamos totalmente solas. Al gobierno no le interesan nuestros desaparecidos. Entonces somos nosotros quienes tenemos que organizarnos, tenemos que salir a la búsqueda, tenemos que, pensamos que solo era la búsqueda en campo, mas sin embargo nos dimos cuenta que nos fue llevando a meternos en lo jurídico y meternos en, pues hasta en lo psicológico, porque las madres hay muchas que no son tan fuertes. Y pues yo tuve que hacerme prácticamente de piedra para poder ayudar a mis compañeras. María Isabel, muy breve, ¿qué explicación o qué respuesta les han dado luego de encontrar esas fosas clandestinas? ¿Tienen alguna explicación oficial? No, aquí no hay investigación, aquí no hay nada. Simplemente haz de cuenta que la encuentras, la procesan y se olvida de todo. No hay investigación, no hay pues absolutamente nada. Somos nosotras quienes investigamos qué pasó ahí, por qué estaban ahí. Me tuve que hacer una experta en hacer logística para todo. María Isabel, te queremos de corazón agradecer por haber compartido este rato con nosotros. María Isabel Cruz, la fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, muchas gracias por tu fuerza. Duele saber que en Chile, en México y en el mundo entero, al parecer, y tomo una frase tuya, a las autoridades, a los gobiernos no le importan nuestros desaparecidos. Muchas gracias, esperamos ser un granito de arena, y si tú en tu casa tienes lamentablemente la historia de un desaparecido, sientes que la justicia no te está ayudando, que los medios no te están visibilizando, nos puedes escribir a asisomos@lared.cl. María Isabel, un abrazo a la distancia, muchas gracias por compartir con nosotros. Carlos, muchas gracias por guiarnos todos estos martes de Alerta S. Monty, Lama, Salfate, público querido, nos reencontramos mañana pasado la medianoche, 12:30 horas por ahí, en un especial Alerta Europa. Nos vemos mañana, que descansen. Pues amigos.